Abriendo brecha. Esta noche en Abriendo brecha. Lentamente y sin confirmaciones oficiales, comienza a tomar forma el gabinete de gobierno del presidente electo Nasser Fura, que permanece alejado de todo contacto con la prensa desde que se publicó la declaratoria oficial de resultados electorales. Han trascendido algunos nombres en carteras como la Cancillería, la Secretaría de Infraestructura y la Secretaría Privada de la Presidencia, mientras hay una fuerte expectativa sobre quiénes ocuparán los sensibles ministerios de Seguridad, Salud, Educación, Finanzas y Defensa. En breve, la información, aquí en su noticiero, Abriendo brecha, el más valorado por la teleaudiencia nacional. Los hondureños lo tenemos claro. Por eso elegimos ser parte de la red más moderna y más rápida de Honduras. Y es que se nota en el día a día, en cada zona, desde el norte hasta el sur, de oriente a occidente, en los caminos, montañas y playas. Con técnicos que no se detienen por la distancia y con centros de atención al cliente en todo el país. Respaldados por la preferencia de todos, porque si hablamos de conectar y disfrutar, la respuesta es la misma. Honduras lo tiene claro. ¡Claro que sí! Hola, soy el Dr. Pérez. Cuando usted o los suyos padezcan de los malestares de la tos, les recomiendo tomar Oxobrón, el antitusivo más efectivo. Oxobrón es antiinflamatorio, descongestivo, antibacteriano, antialérgico y antitusivo. Con Oxobrón, la tos, por rebelde que sea, sí desaparece. Oxobrón nunca debe faltar en su botiquín familiar. Búsquelo en farmacias. Escríbenos al WhatsApp 3179-8634 o en línea en quimifar.hn. En vivo, desde Honduras para el mundo. Esto es Abriendo brecha. Con Rodrigo Huón Arévalo y su equipo informativo. Teleaudiencia de TEN-TV a nivel nacional e internacional, bienvenidos nuevamente a una emisión informativa en su noticiero Abriendo brecha. Les saluda Mónica Valladares este miércoles 7 de enero del año 2026. Recordándole que nos ve a través de Canal 10 en la señal nacional y también puede vernos mediante los dos live stream abajo en pantalla, abriendobrecha.tv o tencanal10.tv. Mediante los sistemas satelitales, el sistema de Intelsat y el de Roku, en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. También puede vernos en directo por YouTube y en la repetición en nuestro canal de Abriendo Brecha en la sección de videos. La pregunta de la teleencuesta en unos momentos estará planteada en la red social X en la dirección @abriendo_brecha y usted puede interactuar con nosotros presionando sobre cualquiera de las opciones que aparece abajo de la pregunta de la teleencuesta en forma de barra. Solo tiene que presionar sobre cualquiera de esas opciones en su tablet, su celular o su computadora si esta es táctil. Pero si es con mouse, solo tiene que hacer clic sobre cualquiera de estas barras. Puede participar de esta manera una vez por usuario. En cuanto usted haga su votación de esta forma, aparece ya el total en el porcentaje a mano derecha ya sumado su voto. O también puede dejarnos su opinión en la sección de comentarios. Siempre que se enmarque en el respeto, no utilice palabras soeces ni términos despectivos, nosotros le daremos lectura a su comentario más adelante. Seguimos abordando el tema de las reformas electorales que son urgentes para que en el Congreso Nacional se les ponga orden a aquellos que fueron electos por la voluntad popular que conforman la soberanía de un país. O sea, nosotros vamos a ejercer nuestro voto
Y nosotros escogemos por cara, por nombre, por propaganda, por lo que sea que nos haya convencido, pero ya los hondureños más conscientes en esta última votación, hicimos un ejercicio de equilibrio. Ya mucho menos votar en plancha y mucho más votar de manera consciente, sin tomar en cuenta si es del Partido Nacional, Partido Liberal, no. Equilibremos esto y veamos quién tiene mejor currículum, quién hizo, quién no hizo, a quién hay que sacar y a quién hay que incorporar en el Congreso Nacional. Pues se hablaban de unas supuestas triquiñuelas que se podrían hacer para meter a ciertos personajes como Mel Zelaya, que por cierto salió rápidamente a decir que él no aceptaría si alguien renuncia para darle el cargo a él en el Congreso Nacional. Y también se hablaba de Luis Redondo, quien no ha dicho nada. Este sí que se ha quedado calladito. Pero cuando nosotros ayer hablábamos de la ley, y no me voy a referir en este momento a Jorge Cálix porque ya les vamos a explicar cuál es la diferencia entre estos dos personajes con la situación de Jorge Cálix del Partido Liberal. Cuando nosotros nos referíamos a una autoridad partidaria, que si renuncia el diputado propietario, entonces quien queda es el suplente, porque recordemos que esto es por voto, ¿sí? Nosotros, el pueblo, elige. Y si renuncia el suplente también, entonces la autoridad partidaria. Pero esto es en un periodo de tiempo en específico y lo contempla la ley electoral en el artículo 309. Especifica la vacancia de las votaciones. Si se produjeren vacancias en el periodo comprendido entre las votaciones y la fecha en que quede firme la declaratoria de las elecciones correspondientes, se procederá conforme a lo siguiente. En este tiempo, fíjense ustedes, si hay una vacancia de este tipo, en este tiempo, entre las votaciones y la fecha en que quede firme la declaratoria, las votaciones se dieron y la declaratoria también se dio el 30 de diciembre. Recordemos que se había hecho primero la declaratoria a nivel presidencial y la segunda declaratoria se hizo el 30 de diciembre. El Consejo Nacional Electoral y lo presidió Ana Paola Hall y Cosette López. Partido Liberal, Partido Nacional. Ahí dieron la segunda declaratoria, 30. Dentro de este periodo, del 30 de noviembre y el 30 de diciembre, este artículo entraba y se podía. El último párrafo. En caso de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado al Congreso Nacional, miembro de la Corporación Municipal o diputado al Parlamento Centroamericano, y aquí subrayábamos nosotros ayer, la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente. En ese último párrafo. Entonces, dentro de estos 30 días se podían hacer estos cambios y la autoridad partidaria podía nombrar a quien iba a quedar si renunciaba tanto propietario como suplente. Fuera de esto, fuera de este tiempo, porque ya la declaratoria ya se dio, ya no entramos en este periodo, ya la autoridad partidaria no puede decidir, sino que esto está contemplado en la Constitución. Miren, escuchábamos hace un momento a Luis Redondo, usurpador, presidente del Congreso Nacional, con su comisión ilegal, que no pudo reunir ayer a las 10, pero a saber qué regañada les debe haber dado que se terminaron reuniendo en la noche. Y hoy, hace unos momentos, se estaba dando una conferencia diciendo que la Constitución le faculta a la comisión permanente, obviamente él se está bañando de legalidad, pero ya sabemos que no es así, no tienen ninguna facultad. Es más, casi ni se los transmito porque me parece tan irrelevante y viciado de nulidad, pero bueno,
Él llamaba al artículo 205, numeral 7 de la Constitución, donde dice que al Congreso Nacional le corresponde, si el Consejo Nacional Electoral no se pronunció o no hizo una declaratoria, pero el Consejo Nacional Electoral lo hizo. Ahora, él dice desconocer esto y dice que ahora le toca a la Comisión Permanente en el Congreso Nacional. Y él cita el artículo 205, numeral 7. Pero mejor, sigamos con nuestro tema y citemos el mismo artículo de la Constitución, 205, pero ya el siguiente numeral, el 8. Vámonos al artículo 205, numeral 8 de la Constitución. Cuando ya hay una declaratoria, cualquier renuncia que se tenga que dar según la Constitución, ya no la ley electoral, la Constitución, a quien le corresponde aceptarla por causa justificada es al Pleno del Congreso Nacional. O sea que se tiene que instalar el nuevo Congreso para que esta renuncia se pueda hacer. Ya no es la autoridad partidaria. No es que, bueno, entonces renuncia Marco Ramiro Lobo por Olancho y va su suplente, pero el suplente también renuncia, entonces va Mel Zelaya porque la autoridad partidaria. No, ese tiempo ya pasó. ¿Ok? La Constitución protege la voluntad popular, que se declara mediante la elección que hacemos cada 4 años. Entonces, ¿cómo protege esa soberanía expresada en las urnas? ¿Cómo la protege la Constitución? Bueno, dice, está bien, vaya, quieren renunciar, pero tiene que haber una causa justificada, y esto si usted optó por un cargo de voto popular, de elección popular, va a tener que justificarlo, y en el caso del Poder Legislativo lo tendrá que aprobar el Pleno del Congreso Nacional. El artículo 205, numeral 8. 205, numeral 8. Déjenselo ahí, por favor, a la población, para que vayamos entendiendo el orden de las cosas, porque por supuesto que la Constitución está sobre todo. Aceptar o no la renuncia de los diputados por causa justificada. Ahora, la causa justificada... Directiva legítima. Un Congreso con una directiva legítima. Bueno, sí, también. ¿Qué? Bueno, Rodrigo Javier, buenas tardes. ¿Cómo así? No, que vos estabas hablando de las atribuciones al Congreso Nacional, ¿sí? Pero en este caso hay que aplicarle una cola, como hacen los mismos diputados, a un Congreso con una directiva legítima. No, pero vos y yo ni nos comparamos, o sea, no. No, nosotros no vamos a estarle poniendo colas a nada. ¿En qué condición está compareciendo don Luis Redondo ahora? Como un pues sí, por eso usurpador. te digo, o sea, hasta irrelevante nos resultó cuando lo estábamos viendo ahí en la sala de juntas. Ni lo íbamos a mencionar, sino es porque dijo el numeral, el artículo 205, numeral 7. Sí. Y dije yo, no, mejor vámonos al 8. Porque de esto es lo que estamos hablando. Porque él se va a aplicar el 8. Porque eso... Porque él está hablando... Te lo puedo decir en buen castellano. Sí. Los voy a joder a todos con el artículo 7, pero a yo me voy a aplicar el artículo 8, el numeral 8. Bueno, ahí está. Así se entiende bien, gracias. En buen catracho. Gracias. Vaya. Muy bonito, muy bonito. Muy elegante. Bien poético. 205, numeral 8. Entonces, el tiempo en el que la autoridad partidaria podía elegir ya pasó, ahora será el nuevo Congreso ya instalado que acepte o no acepte la renuncia. Quiero saber si tenemos al invitado ya. Ok, muchísimas gracias. Bueno, hacemos una breve pausa comercial para volver con nuestro invitado especial de hoy, que nos va a hablar justo sobre esto. Nosotros lo tocábamos ayer, pero lo leí hoy por la mañana y me pareció muy adecuada la apreciación. Ya volvemos. Masa suave,
súper suave. La harina de maíz mixta malizada 100% hondureña. Más fina, más suave, más natural. Así es Masa Suave. ¿Ya la probaste? Ahora con nueva imagen. Cuando se trata de salud, la prevención es el mejor camino. En el Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas contamos con mamografía contrastada, ideal para pacientes de alto riesgo y mamas densas. También ofrecemos biopsia por esterotaxia al vacío, segura, sin hospitalización y con recuperación rápida. Haz tu chequeo a tiempo porque cuidarte hoy es vivir con tranquilidad mañana. Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas, Colonia Lomas del Guijarro, segunda etapa, calle Atenas, Tegucigalpa. Una mamografía puede salvar tu vida. Especialista en Derecho Constitucional, abogado, analista político, el doctor Álvaro Albornoz nos acompaña este día. Me mandó un artículo muy interesante que coincide con la opinión que nosotros vertíamos aquí ayer. No se puede violentar, no se puede violar la soberanía popular ejercida mediante el sufragio. No se puede. Es inconstitucional. No pueden estar jugando con los cargos de elección popular de que me quito yo, me pongo yo, renuncio aquí, queda mi suplente, pero mi suplente también renuncia para que entre vos que ni siquiera te quiere la gente. No se puede. Y este artículo de hoy en la mañana dije yo, wow, muy bien, y buenas justificaciones, bien sustentado. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Gracias por haber aceptado estar con nosotros aquí en Abriendo Brecha. Buenas tardes, gracias por la invitación. Y sí, en efecto es un tema bastante trascendental y de bastante importancia porque se está arruinando el principio de soberanía popular. Recordemos que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del sufragio, es decir, del voto. Y fue lo que hicimos el 30 de noviembre, donde elegimos con nuestro voto a los diferentes representantes que iban a estar en el Congreso Nacional como diputados de la República. Y en este caso, solo los que nosotros elegimos, por los que nosotros votamos, son los que pueden ser electos. Y siendo totalmente ilegal, totalmente inconstitucional y además totalmente ilegítimo y violatorio del principio democrático el hecho de introducir a personas ajenas a estas que fueron votadas por los electores ese día 30 de noviembre. Recordemos que estas sustituciones de diputados se pudieron haber hecho antes de las elecciones en los plazos establecidos por la ley, porque todavía la gente no ha votado y pueden informarse de quiénes son los candidatos que se sustituyeron y a quiénes fueron sustituidos, ¿verdad? O quiénes se colocaron en sustitución de estas personas. Pero una vez llevado a cabo el proceso electoral, ya la gente se manifiesta y decide quiénes son los candidatos por los que ellos quieren votar. Y entonces están pues las normas acá que dicen cómo se van a elegir esos candidatos, los porcentajes. Doctor, ¿me permite solo un segundo antes de que siga con su línea de pensamiento? Sí. Coloquemos por favor el ítem número 1, el artículo 309 de la ley electoral, porque aquí le voy a sumar algo y le voy a aportar. No sé si usted escuchaba en la introducción que yo daba lectura a esto que decía que hay un periodo, hay un espacio de tiempo, donde se produce una vacancia después de las votaciones. Y esto se comprende entre el día de las elecciones y la declaratoria oficial. En el último párrafo de este artículo, el artículo 309, dice: en caso de renuncia, inhabilitación o muerte de un diputado al Congreso Nacional, de la Corporación Municipal o diputado al Parlamento Centroamericano, la autoridad partidaria
deberá realizar el reemplazo correspondiente. Aquí, según la ley, doctor, sí corresponde a la autoridad partidaria. Sí, pero en ese caso sería porque dice muerte de un diputado al Congreso Nacional. Entonces en ese caso se entiende que es el diputado propietario y quien debe sustituirlo es el diputado suplente, quien fue también votado por las personas en el día de las elecciones, porque sabíamos quiénes eran los principales y quiénes eran los suplentes. Entonces el que le corresponde asumir ese cargo es el diputado suplente, porque si no, esto sería un fraude a la ley, sería una burla a la soberanía popular y entonces sería absurdo realizar estas elecciones si después se van a poder cambiar y sustituir los nombres de todas las personas y colocar diputados que nunca fueron electos o favorecidos con la voluntad popular. Ahora, entonces, si renuncia el suplente, es donde entra... Doctor, perdón, ¿cómo? Si renuncia el suplente también, porque este es las triquiñuelas en política usted sabe, ¿verdad? Entonces allí dice que la autoridad partidaria deberá realizar el reemplazo correspondiente, que esto es algo que debe de ser modificado, porque esto no puede ser así. O sea, esto no es parte de la soberanía, de la representatividad. Sí. Pero pasado ya este plazo, que ya pasó, esto ya no se puede hacer. ¿Sabe quién fue el único que sí entró en este plazo? Y por lo que lo dejé fuera en el análisis inicial, Jorge Calix. Porque Jorge Calix, y nosotros no teníamos esta información hasta hoy, hizo este cambio antes del día de la declaratoria de las elecciones. Y nosotros todavía no sabíamos. Entonces, está dentro de este plazo. Ahora, Mel Zelaya, que ya desmintió, por cierto, de que él aceptaría cualquier cargo si alguien renunciase. Luis Redondo no ha dicho nada, no se sabe, y de ese personaje podemos esperar todo. Estas dos personas ya quedarían fuera de tiempo y entonces entramos en la Constitución, que ya es bien clara y que dice que solo el Congreso instalado, o sea que todavía falta mucho, puede aceptar en el artículo 205, numeral 8, la renuncia por causa justificada de un diputado. Sí, pero fíjese usted también, en el caso de Jorge Calix, recordemos que también la ley prohibía que un candidato que perdió en elecciones primarias se pudiese sustituir o postular después para las candidaturas, para otra candidatura en esas elecciones, que fue por eso que rechazaron la candidatura de Jorge Calix a diputado anteriormente, ¿verdad? El Consejo Nacional Electoral, cuando lo querían postular aquí por Francisco Morazán. Y entonces, si se le acepta la sustitución en este momento, estaría violándose la ley, haciendo un fraude de la ley. Es decir, no se le permitió inscribirse con anterioridad porque había un artículo que se lo prohibía y ahora entonces sí se le va a aceptar a través de la interpretación desviada o forzada de otra norma jurídica. Eso sería realmente un fraude a la ley y en ambos casos también hay una violación a lo que es la soberanía popular porque él no fue electo por ninguno de los votantes. Nadie sabía que él estaba en la papeleta, nadie sabía que ahí estaba él y también se violaba la otra norma jurídica que ya el CNE había dicho que él no podía ser candidato a diputado. Entonces sería un absurdo jurídico aceptar este tipo de normativas y sería un atentado contra la democracia y la estabilidad de lo que es el voto y el sufragio. Ahora, doctor, me informaba una fuente confiable justo antes de entrar al noticiero que el Consejo Nacional Electoral sí lo permitió. Ahora, solo estoy esperando la confirmación desde el Consejo Nacional Electoral, pero hace unos momentitos antes de entrar me dijeron es que sí, el Consejo Nacional Electoral sí lo permitió. Ahora, solo déjeme que me den respuesta y corroborar este otro extremo, porque entonces ahí entramos en otro debate, el precedente del que usted advertía. Así es, y es muy grave, ¿verdad? Esto es muy grave y estaría sujeto a nulidad. Entonces estaríamos contaminando el nuevo Congreso y colocando
piezas y obstáculos para el buen desenvolvimiento de este Congreso, ¿verdad? Porque pudiera venir algún elector impugnar estas decisiones, ¿verdad? Pedir la nulidad, y si los tribunales pues declaran que esto es así, entonces quedaría un problema jurídico también en lo que es el funcionamiento del Congreso. Entonces lo lógico ahí es que si renuncian los dos, tanto propietario como suplente, es que entre el siguiente, el diputado que quedó en la posición, al final de las posiciones, lo que les correspondía entrar. Por ejemplo, si fue aquí en Francisco Morazán, entraría el que quedó en la posición 24. Tampoco pueden meter al que quedó de 25, de 28, sino al que le corresponde inmediatamente después, al último diputado que... Vámonos a la página del CNE en este momento, por favor, doctor, se le fue el micrófono. A ver si por favor lo puede habilitar. Vámonos mientras tanto, chicos, a la página del Consejo Nacional Electoral y quiero que nos vayamos al nivel electivo de diputados. Por ejemplo, se hablaba de que entrara Luis Redondo por una renuncia, supuesta denuncia de Shirley Arriaga. Esto es en el departamento de Cortés. Sí, en el departamento de Cortés. Lo vamos a buscar y vamos a buscar a Shirley Arriaga, por favor. Si renunciara a Shirley Arriaga, entonces ya lo tenemos con el micrófono, doctor, gracias. Si renunciara a Shirley Arriaga, quedaría el suplente de ella. Pero si renuncia el suplente también, ella está en la casilla número 13. Pasaríamos, según su lectura, a que ingresara del Partido Liberal el de la casilla 14 o pasaría el de la casilla 16, que es del mismo partido, del Partido Libertad y Refundación. Pasaría, si son 13 diputados que se eligen por Cortés, entonces tiene que entrar el que quedó en el número 14, sea del partido que sea. Puede ser del mismo Libre o puede ser de otro partido, porque es el que resultó favorecido con la voluntad popular. Ahora, doctor, ¿se desconfigura allí entonces la composición del Congreso Nacional? Porque si la gente votó por el Partido Libertad y Refundación y esta candidata en específico, Shirley Melissa Arriaga, que está en la casilla 13, son 20 diputados por el departamento de Cortés. Luego le sigue una del Partido Liberal, otro del Partido Nacional y en la 16 una candidata del Partido Libertad y Refundación, Dunia Yadira Jiménez Aguilar. ¿No sería esta la que entra? Sí, entra la que le sigue al total de diputados que entran por ese departamento. Ahorita no recuerdo cuántos diputados es que son por Cortés. 20. Entonces, quedaría el que quedó en la posición que le sigue al último que logró ingresar por el departamento de Cortés, sea del partido que sea. Por ejemplo, si entran 13 diputados, entonces debería entrar el que quedó de 14, porque al renunciar uno, con su suplente también, es como que él no hubiera existido, como que no hubiera habido esa candidatura, y entonces se tienen que correr los puestos, ¿verdad? En el orden de la votación que se fue obteniendo, ¿verdad? Y el prorrateo que se hace en el CNE de acuerdo a la ley. A ver, entonces si me hacen el favor, no sé si está viendo la pantalla usted en este momento, doctor. Son 20 diputados por Cortés para responderle su pregunta. 20, okay. Y aquí el que quedaría sería el entonces... número 21. Ajá. Entraría el que quedó en la casilla 21. Que sería de la Democracia Cristiana, Osman Danilo Chávez Huití. Democracia Cristiana, exactamente, Osman Chávez, sí. A pesar de ser de otro partido político. A pesar de ser de otro partido político, porque es el que resultó de acuerdo al prorrateo de los votos. Porque son votos personales también, o sea, la gente está votando ahí a pesar de que van por un partido, pero la gente está votando por nombre y apellido, por las personas, y después se hace el prorrateo de los votos. Entonces el que quedó, ahí solo salen 20, pero si renuncia el propietario con el suplente, entonces se tiene que correr un puesto más y sería el puesto 21, que en este caso le corresponde a la Democracia Cristiana. Ah, bueno, entonces aquí, señoras y señores, no quedaría Luis Redondo de ninguna manera. Él quedó fuera, la gente no votó por él, sino que ese es en el orden que le hemos mostrado. Si Shirley
decide ella renunciar, tendría que hacerlo una vez abierto ya la legislatura del nuevo Congreso, y ellos tendrían que aceptar la renuncia por causa justificada. Ella tendría que justificar su renuncia y el Pleno del Congreso tiene que aceptarla o no. Y luego de eso, si la aceptan, entonces queda el suplente. Y si el suplente dice yo también voy a renunciar para que la autoridad partidaria, eso ya no entra, sino que lo que entraría sería la siguiente persona, así como lo está viendo usted ahí, por ejemplo, en el departamento de Cortés son 20, entonces como renuncia uno, quedan 19, entra la casilla número 21. Pero mire qué cosas, porque sería por la democracia cristiana. Esto es lo que nos dice el doctor Álvaro Albornoz. Ahora, en el caso de Mel Zelaya, quien iba a renunciar, y nos vamos a Olancho, por favor, para hacer este ejercicio otra vez y que quede bien claro para todo el mundo, en el caso de Olancho, a nivel de diputados, quien renunciaría es Marco Ramiro Lobo. Está en la casilla, en la número 8, está en 7º lugar, miren, son 7 diputaciones por Olancho. Entonces, si Marco Ramiro Lobo renuncia ante el nuevo Congreso ya instalado por causa justificada y su suplente también, entonces no entra una persona designada por la autoridad partidaria, entra el de la siguiente casilla, ¿sí, doctor? Sí, así es, que creo que también ahí entonces de la democracia cristiana. Sí, Keila Merari Molina Mejía, del Partido Demócrata Cristiano de Honduras. Así sería entonces la sucesión de cosas. Así tiene que ser, porque es realmente lo único que está protegiendo y respetando el principio de la voluntad popular y el principio de legalidad, ¿verdad? Y lo que es la integridad del sistema electoral y la integridad del voto del pueblo hondureño, porque si no, entonces sencillamente se estaría burlando esa voluntad popular y tergiversando lo que fue el resultado de una elección por acuerdos cupulares, acuerdos de oficina, y no por lo que fue realmente el voto popular que se expresó el día 30 de noviembre. Entonces esa sería la interpretación correcta y salvaguardando todo lo que es la integridad del voto y el principio de soberanía popular. Usted dice que sería un fraude a la ley y un fraude a la democracia desde el punto de vista jurídico, porque se utiliza una figura legal, la sustitución, para alcanzar un resultado prohibido por el espíritu del ordenamiento. Ahora le pongo otro caso y ya podemos quitar el recuadro, por favor, del Consejo Nacional Electoral. Que me decía a mí un familiar, se tiene que prohibir de alguna manera que existan estos diputados saltarines ya instalados del Congreso Nacional. Usted lo ha visto. De repente una diputada del Partido Liberal dice, no, ha venido votando en contra del Partido Liberal y siempre alineada con el Partido Libertad y Refundación, hasta que las autoridades del Partido Liberal en el Congreso y en el Central Ejecutivo deciden hacer una expulsión, pero sigue siendo, ella sigue estando en la bancada del Partido Liberal, aunque vote como el Partido Libertad y Refundación. Aquí, ¿cuál es la salida que le ve usted a esto? Porque no pueden expulsarla a la bancada del Partido Liberal porque fue escogida para el Partido Liberal en las votaciones y para pasar a la bancada del Partido Libertad y Refundación. ¿Cómo se manejaría entonces en ese escenario, ya estando instalado el nuevo Congreso? Sí, en ese caso los diputados pues tienen también a pesar de que tienen su disciplina partidista, también tienen su propia autonomía y ellos no pueden ser tampoco forzados a permanecer de una manera coactiva en un partido político determinado, ¿verdad? Hay algunos sistemas donde sí se les exige y tienen que siempre estar en la línea partidaria porque se entiende que el voto se le dio como por el partido. Sin embargo, en nuestro sistema se entiende más que a pesar de que es un voto por partido, también es un voto personalizado o individualizado en la persona
por la cual la gente está votando. Entonces esa persona pudiese tener también un cambio de criterio o un cambio de opinión y votar en contra de lo que está votando su partido, o inclusive ya definitivamente salirse de ese partido y formar parte de otro partido, o simplemente mantener criterios independientes, ¿verdad? Y en eso justamente se basa la democracia. Cada quien debe y puede tener sus propios criterios, sus propias opiniones, y no necesariamente seguir una línea partidista, ¿verdad? Eso es totalmente legal porque la gente votó también por esa persona y no necesariamente puede estar atada a un criterio o a una opinión de un partido político, y más de repente si esa decisión o ese criterio contraría, por ejemplo, disposiciones constitucionales, esa persona en su autonomía no puede estar aprobando o apoyando una moción que es abiertamente inconstitucional solamente porque pertenece a un partido político determinado. Y en ese caso pues puede expresar su rebeldía a apoyar o a seguir también apoyando esa moción. Esas son las cosas de la democracia, ¿no, doctor? Que uno muchas veces abiertamente sabe que el personaje ya es de otro partido, pero está dentro de la bancada y tiene que terminar el periodo de esta persona. Pero bueno, son cosas de la democracia. Ahora, la presidencia del Congreso Nacional también está en juego. Ayer algunas diputadas del Partido Nacional expresaban, una diputada del Partido Nacional expresaba que la presidencia, para que exista una gobernabilidad, una gobernanza y un seguimiento de las políticas del Partido Nacional, teniendo el Ejecutivo, el Partido Nacional, tiene que ser también de este mismo partido. Ahora, yo no estoy de acuerdo con eso, me parece que tiene que haber un balance de poderes, de eso se trata, ¿no? De discutir, de sentarse, de dialogar dentro del marco, obviamente, de la ley. Pero hay algo que me parece ideal al momento, y no sé si usted también tiene esta misma conclusión, me parece ideal al momento de escoger a un presidente del Congreso Nacional. Si bien es cierto, sé que este número sería relativo a la población de cada departamento, pero aquí se pueden hacer números. Se habla de Tomás Zambrano por el Partido Nacional, Yuri Sabas por el Partido Liberal, que es de Choluteca, Carlos Umaña, Marlon Lara e Iroshka Elvir. Pero si nosotros nos vamos a los números, vemos que quien sacó más votos sería Carlos Umaña, que en un estado ideal de las cosas, de cómo deberían ser, siento yo que por ahí debería de ir la escogencia del próximo presidente del Congreso Nacional. Por la cantidad de votos, dice usted. Sí. Pues no, porque eso sería injusto con los otros departamentos, porque obviamente entonces siempre el presidente del Congreso va a ser de Cortés, por ejemplo, porque es el que tiene mayor carga electoral, o de repente de aquí de Francisco Morazán. Entonces, eso es una decisión que debe recaer en el Pleno del Congreso Nacional, tal como lo establece la Constitución, ¿verdad? Porque eso sería como cercenarle el derecho a los otros diputados que también quieren aspirar a la presidencia. O, por ejemplo, si ese candidato que sacó la mayor cantidad de votos, él no quiere ser presidente, entonces también esta norma quedaría ahí un poco en el vacío. Entonces lo más lógico es que se decida por la mayoría, ¿verdad? O la cantidad determinada de votos que establezca la Constitución, para que así todos los diputados de todos los departamentos del país, que todos tienen derecho a presidir el Congreso, puedan postular su nombre y ser favorecidos, ¿verdad?, con la mayoría de los diputados del Pleno del Congreso. De todas maneras, aquí vemos que el Partido Nacional tiene la mayor cantidad de votos, pero no le son suficientes. Es tradición constitucional en Honduras que quien gana el gobierno también se queda con la presidencia del Congreso por estas cuestiones de gobernabilidad y de tener mejores relaciones entre ambos poderes del Estado, ¿verdad? Hay países, por ejemplo en Venezuela antiguamente, cuando el Congreso era bicameral,
que tenía dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Allá la práctica constitucional es que la Cámara de Diputados quedaba en la oposición, la presidencia, y la Cámara del Senado quedaba en manos del gobierno, de quien hubiese ganado el gobierno, y se repartían, la Fiscalía era para el gobierno, la Contraloría General era para la oposición. Entonces ese era como el acuerdo democrático o consuetudinario que se establecía para la repartición de los cargos. En el caso de Honduras siempre ha sido tradición que la presidencia del Congreso esté en manos de quien gobierna, quien gane la presidencia. Ahora, Sin doctor, embargo, estas pudiera haber hoy la tradiciones... sección, ¿verdad? Sí, se llega a un acuerdo entre el Partido Nacional y Liberal, por ejemplo, de que sea un liberal el que asuma la presidencia. Pudiera llegarse a ese acuerdo. Estas tradiciones nos han llevó a Venezuela a lo que lo llevó y ha traído Honduras hasta donde estamos también, que estuvimos muy cerca de caer en una dictadura. Estas tradiciones, estas prácticas, porque entonces hay una concentración de poder que no es buena. Estos extremos no son buenos. Es bueno que existan concertaciones por el bien social. La balanza y el equilibrio entre los poderes es siempre necesario. Se tiene que entender y saber leer cómo votó la población hondureña, porque la población hondureña votó por sacar al Partido Libertad y Refundación, pero el margen a nivel de alcaldías, de diputaciones y a nivel presidencial fue muy corto. Este es el mensaje que le está dando la población hondureña a la clase política. Aquí no queremos totalitarismo. Aquí queremos que ustedes se pongan de acuerdo, dialoguen qué es lo mejor para el país. Porque esas tradiciones de las que usted nos habla llevó a Venezuela a donde llegó y a nosotros también a un momento crítico del que acabamos de salir. Por eso le digo yo, porque mire, en el Congreso Nacional se proponen diputados para presidente. O sea, ahí no participan los 128, ahí participan poquitos de cada una de las bancadas y proponen, como propusieron a Iroshka, a Umaña, a Marlon Lara, a Yuri, a Tomás Zambrano. Entonces, dentro de estos, sacando los números obviamente que yo le decía a usted que es relativo a la población y que ahí se tendría que reconfigurar, ¿no?, para que sea equitativo y hacer una verdadera comparación entre los votos que sacaron, me parece que esto debería de ser tomado en cuenta porque es parte de la representatividad de la población también. Sí, eso sería cuestiones de acuerdos entre los partidos, ¿verdad? Porque esto siempre tiene que ser un consenso de los partidos para elegir ese candidato y pudiera ser considerado como uno de los requisitos de las que le den mayores posibilidades o fuerza a un determinado candidato, de repente el número de votos que tiene, ¿verdad? Otro requisito también de repente pudiera ser el candidato que tuviese más edad o más experiencia. Entonces todos son condiciones o requisitos que se pueden entrar a considerar en lo que son las discusiones de los partidos para decidir. Ahora sí es importante que cada partido presente un solo candidato, ¿verdad? Para que las votaciones pues sean más en bloques o más completas y ahí elegir entonces al presidente del Congreso, es decir, que el Partido Nacional presente un candidato, el Liberal al otro y se someta a votación para ver quién tiene más votos en el pleno de ese Congreso, de ese Parlamento. Y de esta manera pues llegar a la designación. Pero recordemos también que todo depende de la situación, porque hay situaciones o países donde de repente, como usted dice, se busca un equilibrio de poder al tener de repente un presidente del Congreso de otro partido, porque son personas o países o sistemas donde la cultura política es muy desarrollada, tiene mucha madurez los políticos y se saben comportar y además respetan el Estado de Derecho y entonces simplemente hacen un control, ¿verdad? Y un equilibrio de poderes, pero dentro de un marco constitucional
y democrático. Sí. Pero realmente en Honduras últimamente se ha visto que la cultura política no está a esos niveles y que muchos de los dirigentes de oposición solo quieren la presidencia del Congreso para obstruir, para obstaculizar, para impedir el ejercicio de un buen gobierno y de que se implementen planes en beneficio del país. Porque, por ejemplo, supongamos que nombrasen un presidente del Congreso del Partido Libre, entonces imagínense cómo va a ser la gestión del Congreso, pues sería exactamente igual a lo que hemos vivido durante estos 4 años. Entonces, todo se trancaría, todo se obstaculizaría, todo se negaría, todos los proyectos en beneficio del pueblo serían rechazados, serían desaprobados y el país entonces estaría paralizado. Porque otra cosa es las que hay que modificar es esas funciones o esas competencias que tiene el presidente del Congreso, que son prácticamente totalitarias. Porque en base a lo que dice el presidente del Congreso, él es el que decide todo, ¿verdad? Y decide si se va a someter a votación algo, si se va a someter a discusión o simplemente se va a engavetar. Y entonces él es el que decide si va a haber sesiones o no. Puede mantener cerrado el Congreso durante tantos meses como lo hizo Luis Redondo en este periodo pasado. Y realmente esas funciones tan totalitarias no son democráticas y pueden traer todo este tipo de consecuencias negativas que hemos visto ahorita en fechas recientes. Entonces esa también sería una de las reformas importantes que se deberían llevar a cabo y que la persona que llegue a presidente del Congreso entienda que él no está ahí para obstaculizar, para frenar el gobierno, para ponerle trabas en todo, sino justamente para colaborar y tratar de desarrollar todo lo que sea en beneficio del país y obviamente rechazar y controlar lo que se considere que no va en beneficio de Honduras. Entonces ese criterio de madurez política no la tienen todos los políticos, por ejemplo, que se están postulando para presidente del Congreso. Entonces, si va a ser un presidente, por ejemplo, del Partido Liberal, tiene que ser un diputado que tenga este grado de conciencia democrática, este grado de madurez política, que sea una persona absolutamente demócrata y que entienda que el diálogo, el consenso es lo que se necesita para dirigir este tipo de institución y no convierte el Congreso en una sala de peleas o en un ring de boxeo y que simplemente sirva para obstaculizar cualquier proyecto, cualquier gestión que venga del poder ejecutivo. Entonces, ese es también el riesgo que se corre en el caso de Honduras. Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado y habernos brindado su explicación desde el punto de vista jurídico sobre lo que está pasando en estos momentos en Honduras, porque no queremos seguir cayendo en los mismos errores. Mire, usted vio cómo la ciudadanía cambió, modificó su comportamiento al momento de elegir en esta ocasión. Esperamos que ese comportamiento maduro también se traslade a la clase política, porque si no será la población la que siga obligando y auditando a las personas a las que les hemos transferido el poder. Y esto tampoco es posible, hombre. O sea, que la ciudadanía crezca más y madure que la clase política que nos está gobernando, caramba. No es posible. Doctor, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Gracias a usted. Igualmente. Buenas tardes. Una pausa comercial, ya volvemos. Mientras muchos solo ven una bolsa de cemento, en Bijao vemos mucho más que eso. Vemos el sueño de una casa propia. Y para toda la vida. Vemos proyectos que vuelan alto. Vemos avances y puestos de trabajo. Vemos buenos momentos con amigos. Vemos un país que crece desde sus cimientos, porque cuentas con la calidad, el respaldo y la garantía de la empresa líder de cemento fresco. Cemento Bijao, el corazón de cada proyecto. Hay sabores que uno prueba una vez y otros que se quedan para siempre. Chilito es ese sabor que te hace repetir. Don Yab lo hizo otra vez. Chilito es puro sabor. En frutas, bebidas o snacks, Chilito es para compartir y disfrutar. Le pongo Chilito a todo y todo sabe mejor.
acertadamente en el chat de YouTube. Me hacen la observación. Ah, bueno, pero si renunció el propietario que le estaría dando el puesto a Jorge Cálix, no va Jorge Cálix, va el suplente. Que en este caso es la suplente. La suplente. Y la suplente es Cindy Celaya. ¿Qué pasó con Cindy Celaya? A ver, producción, les voy a mandar la foto para que nos ilustremos mejor gráficamente, ¿verdad? Bueno. Esta es producción en directo, nos comprenderá el público televidente que tenemos que hacer algo aquí de apoyo. Vamos a ver. Porque según nos informan, Rodrigo, sí, mientras estás buscando la fotografía. Ya la pueden revisar ahí en el correo. El cambio fue el siguiente. Ok, Samuel García era el propietario, pero el Samuel García ahora, supuestamente, quedaría como el suplente de Jorge Cálix. ¿Cuál fue esa jugada? O sea, ¿renunció Samuel García como propietario? ¿Renunció Cindy Celaya como suplente? ¿Pusieron a Jorge Cálix y después le dijeron a Samuel García, ahora usted ya no va como propietario? Por lógica, creo que la primera renuncia fue la de la suplente. ¿Ok? Ajá. Creo que ella fue la primera que interpuso su renuncia. Después, el diputado Samuel García renuncia como diputado propietario y dice, asumo la suplencia. ¿Para qué? Para que esta es una deducción. Es una deducción. Sí. Yo deduzco que la jugada fue así. Primero renuncia Cindy y como queda la suplencia de don Samuel García vacante, dice don Samuel, bueno, renuncio a la titularidad, paso a ser suplente. ¿Para qué? Para que la posición la ocupe alguien más. Y deja así en el aire ese alguien más, ¿verdad? Y aquí es donde viene el diputado Jorge Cálix y dice, bueno, aquí estoy yo. Y bueno, y dice la autoridad del Partido Liberal, y sí, lo vamos a apoyar a don Jorge, por favor, inscriban a don Jorge Cálix como... Y sí, está en el tiempo de la ley electoral. Y sí, no se ha vencido el plazo de los 30 días entre la elección y la declaratoria, porque la declaratoria vencía a las 11 de la noche con 59 minutos y 59 segundos del martes 30 de noviembre. ¿A qué horas inscribieron a don Jorge? Aproximadamente a las 6 de la tarde. Sí. En tiempo y forma. Y la declaratoria del CNE fue a las 6:37, sí, pero eso, por ahí. Sí, pero eso fue... Creo que fue más temprano lo de Jorge. Pero fue público, vaya. Sí. Fue la forma cuando los medios difundimos el mensaje de las consejeras, ¿verdad? Pero no, lo de Jorge fue más temprano, pues. Eso tuvo que haber sido... Incluso pudo haber sido el 29 o el 28, pero trascendió hasta el día 30. Esa es otra cosa, ¿verdad? Ok, ahora lo que está pasando dentro del Partido Liberal, ahora se está hablando de alguien a quien yo te había dicho que por la cantidad de votos que sacó, debería de proponérsele también para la presidencia del Congreso Nacional. O sea, si habláramos de democracia representativa, realmente el diputado más votado de todos los diputados es el doctor Carlos Umaña. Sí. El primer diputado de todos los diputados, el que tiene el mayor caudal electoral del pasado 30 de noviembre, es el diputado por Cortés, el doctor Umaña. Él ya está mencionado hoy. A él le correspondería. Ayer no. Si fuese por democracia representativa, pues hombre, él es el más votado y él tiene que ejercer la silla. Pero entendemos el concepto del doctor Albornoz, de que el Congreso, al igual que la elección, pues tiene que pasar por un proceso de elección interna. Y entre los 128 diputados que se vuelven todos candidatos, pues el que logre los 65 votos es el que terminará. Pero no siendo todos electo. se vuelven candidatos y lo sabemos. Sí. Hay propuestos por los jefes de bancada. Sí, están los... Hay pequeños delfines ahí. Están los que se queman de entrada y están los gallos tapados. Sí, bueno, por eso te digo. Entonces, dentro de esos propuestos... En el caso del Partido Nacional yo tengo una observación. Yo le decía en la mañana al presidente electo Asfura, él tiene que contemplar la posibilidad de un gobierno de concertación, dejando que la oposición sea quien maneje el poder legislativo. ¿Por qué? Porque el principal candidato de su partido, presidente Asfura,
que es Tomás ni Zambrano. más ni menos que el hombre de más confianza de Juan Orlando Hernández. Y a usted, presidente Asfura, o a quien le transmite el mensaje al presidente Asfura, ya que él está de viaje por Estados Unidos, no le conviene tener la mácula del Juan Orlandismo sobre su gobierno. Si no, le va a suceder lo que le está sucediendo ahora a doña Xiomara, que el verdadero poder en la presidencial es su esposo Manuel y ella solo comparece para la foto. No creo yo, Mónica, que el quiera presidente que esa sea la Asfura percepción. quiera Sí. aparecer en las fotos y en los videos firmando y que se diga que quien realmente tiene la manija del poder o es el factotum o ejerce el poder entre telones es el expresidente Hernández. No creo que le convenga eso al presidente Asfura y no creo que vaya a dejarse Bueno, un buen imponer. consejo. No sería la mejor manera de entrar en este Sí. nuevo gobierno porque sería retroceder otra vez a que canten el estribillo de los 12 años. No, hombre. No, mejor no nos expongamos a eso. No solo Dejemos eso. que el PLR termine de morir. Sería una continuidad del PLR, porque sí. doña Xiomara es la que se sentaba para la foto, pero quien firmaba y mandaba es su esposo, el expresidente Zelaya. Entonces sería una continuidad del gobierno que se va. Mel Zelaya, y me lo informaba vos, dijo que no va a aceptar jamás Oíme, patinón de un político viejo. un puesto político- nacido del fraude. un Escucha político- esto, por un favor. político, miremos el ítem 3, por favor, un político zorro. Ay, no, Mira. no, pero qué pulcro. Ay, no, pero qué pulcritud. Qué honesto, decís vos, qué honesto. Qué pulcritud. Bajemos, por favor, no, bajemos en el mensaje, por favor, Vamos, rápido, porque vamos, nos sí. come el tiempo. Miren, no aceptaré jamás un puesto nacido del fraude o de la compra de votos. No, ¿y aquí qué de pasa? cúpulas Que corruptas. Mel Zelaya sabe que no se puede, punto. No, hombre, No se puede. ni está ni se le quiere. No, tampoco. Entonces, ¿qué? Pero yo Pero voy ¿sabes a qué? limpiar un poco mi imagen. Ay, por favor. Oíme esa chimadura que le dejó ir esta muchacha. ¿Quién? Que en política no tiene, es peso, ¿qué? Peso zancudo tal vez. La muchacha está Talbot. Hizo reaccionar un expresidente a un dueño de un partido, a un hombre que pasó por el No, poder. Julia tiene peso, tiene un montón de seguidores, acuérdate que las redes sociales, No, mira pero- cómo las utilizó Cedesol, pues para que veas. Bueno, pero no se compara con un político de colmillo de elefante, pues. Fue en algún momento. Bueno, se lo extrajeron. Abriendo brecha continúa con más. La Universidad Metropolitana de Honduras te ofrece en este periodo 2023 una amplia oferta académica en maestrías, licenciaturas, técnico y programas de educación continua, con docentes altamente capacitados, atención médica y psicológica gratis, cursos complementarios y una biblioteca virtual con más de 2 millones de ejemplares. Visítanos, tenemos 10 campus a nivel nacional. Para mayor información visita nuestro sitio web y síguenos en nuestras redes sociales. Contáctanos al 3188-2654. Universidad Metropolitana de Honduras. Innovación, valores, liderazgo. Contra la gripe y los resfriados, yo siempre tomo Viropulmin y es el que más rápido me alivia. Viropulmin y a la gripe fin. Viropulmin, también en tabletas. Búscalo en farmacias, pulperías y puestos de venta de medicinas. Escríbenos al WhatsApp 3179-8634 o en línea en quimifar.hn.